¿Cómo afecta el tiempo a la política? Que ese es el elemento. Nunca se le hizo mucho caso ahí, hasta que algunos autores, Wendelin, por ejemplo, o Hoppe, empiezan a hablar de la idea de preferencia temporal aplicada a la política. Y empiezan, por ejemplo, a comparar formas políticas. ¿Qué diferencia a la monarquía, por ejemplo, de una república? Que la monarquía es una forma de gobierno en la cual la propiedad del aparato del Estado, esto es las cárceles, los ejércitos, las carreteras, los hospitales, lo que tenga así, lo que tenga el aparato del Estado, es propiedad privada de una familia. Mientras que en las repúblicas esa forma de gobierno, o sea, todo el aparato del Estado es propiedad pública, o sea, no tiene un propietario. En un caso, el dueño del Estado es propietario del Estado y el otro está alquilado en el Estado, solo disfruta de la renta del Estado, o sea, vive allí de cosa parcial. Como todo el mundo sabe, no es lo mismo vivir en una casa propia que una alquilada. Tiene una casa propia, pues la cuida, la renueva, para que no se desgaste. Al que vive en una casa alquilada un año le da igual gastarla que desgastarla, que es cuestión del amo, no pasa nada. Lo que se intenta es sacarle el máximo provecho posible o el fruto posible a esa casa, o a esa alquiler. Entonces, empieza a ver que las repúblicas, las democracias, no solo difieren en el nombre, difieren en la forma en que se comportan, históricamente. O sea, una piensa a largo plazo, ¿por qué? Porque el rey, si invierte y hace una buena obra, el rey, como todos los gobiernos, operan de forma parasitaria a la sociedad. ¿En qué sentido? Que sus rentas las obtienen de extraer recursos de la sociedad. Pero cuanto más rica es una sociedad, más rico es su gobierno. Pues pura lógica. Y cuanto más pobre es una sociedad, más pobre es el gobierno. Es decir, porque hay menos de dónde quitar. Y muchas veces, incluso con impuestos bajos, el 10% de mucho es más que el 50% de nada. Entonces, es decir, los gobernantes aprenden eso. Entonces, el gobernante monárquico, que tiene una monarquía, piensa, vamos a ver, a mí qué me interesa que mi pueblo sea rico. Si mi pueblo es rico, yo soy rico. Porque llevo el 10% o retiro el 10% de esa riqueza. Al republicano le da más o menos igual. ¿En qué sentido? Es decir, ¿qué más me da que a largo plazo el país sea rico si a largo plazo yo no voy a estar? Porque voy a durar poco en el tiempo. Entonces, se aplica ese mecanismo a la política. Entonces, claro, el rey piensa a largo plazo, el rey busca, por ejemplo, políticas de capitalización de la sociedad, por ejemplo, busca hacer obras públicas rentables, busca hacer puentes rentables para que su pueblo prospere, y de tal forma que si prospera, también prospera él, porque él lleva una parte de ese negocio. Aunque sea parasitario, lleva una parte de ese negocio y no le interesa un pueblo pobre, le interesa un pueblo rico. Cualquier monarca no quiere un pueblo de pobres, quiere un pueblo de ricos. Al republicano le da igual. El republicano intenta, una vez en el poder, extraer la máxima renta posible porque sabe que no va a durar mucho tiempo. Es, por ejemplo, lo que dicen los mexicanos, que supongo que lo conocerán, el año de Hidalgo. El último año del sexenio. Entonces, ¿qué pasa? Que el último año pues lo saquean todo, lo roban todo, lo hacen, o hacían, no sé si ahora, pero antes robaban todo, repartían todo, saqueaban todo, como hicieron en Nicaragua con la piñata, o todo cosas así, cuando saben que se marchan, no dura. Porque ¿para qué le voy a dejar algo al que quede? Es una especie de tragedia de los comunes aplicada a la política. Porque si no pesco yo esto, ¿qué lo va a llevar otro? ¿Para qué lo va a llevar otro? Lo voy a llevar yo ahora. Entonces, al final, no hay ningún interés en una política a largo plazo. Y de ahí se deriva dos conclusiones en cuestión del tiempo. Una, derivada a la política pública y otra derivada a la política natural. El tiempo también es afectado por la política pública. Es decir, las políticas públicas a corto plazo tienden a debilitar la preferencia temporal de las personas. Y los estados modernos, con sus preferencias a corto plazo y ganar elecciones y afectar al funcionamiento de la economía, alteran también la cuestión del tiempo. Por ejemplo, la inflación. La inflación no solo afecta a la moneda, la inflación afecta al tiempo. La inflación afecta a la medida que las personas ahorran. Una sociedad inflacionaria nadie ahorra porque los ahorros te los come la inflación. Entonces, al final, tiende a generar conductas a corto plazo. Yo siempre pienso en lo que dice Stefan Zweig en El mundo de ayer, que es un excelente relato, que narra que en los años 20, la hiperinflación alemana, ¿qué pasaba? El cabaret. Es la era del cabaret, es la era de la juerga, la era que se introducen las principales drogas de recreo, es la era pues, del champán en los felices años 20. ¿Por qué? En una época que el dinero no vale nada, tienes que ir a consumirlo. Los obreros, así como cobraban el sueldo, iban a jugarlo, a gastarlo, a beberlo. ¿Por qué no van a hacerlo? Si lo ahorran, al día siguiente el dinero le vale la mitad. Entonces corrían a gastarlo. Lo mismo pasaba. También lo cuenta, por ejemplo, Hans Fallada en El lobo entre lobos. Hay muchas novelas. Thomas Mann en Dolor precoz, me parece que se llama así, precocidad de dolor precoz. O sea, pues cuentan cómo era esa época, cómo todo se evaluaba, cómo se le perdía incluso el respeto a los ancianos, cómo se rompían los lazos familiares, cómo se aceleraba el tiempo, porque nadie
todo el mundo es acelerado, todo el mundo quiere vivir al momento, todo el mundo quiere así, entonces se perdía por completo el valor del tiempo. Entonces, la inflación afecta al tiempo. Por ejemplo, todos los sistemas de Estado social, de bienestar social, afectan al tiempo. ¿En qué sentido? ¿Para qué voy a ahorrar para la vejez si ya el Estado me va a dar? Trabaje o no trabaje. ¿Qué interés tengo yo en ahorrar? ¿Qué interés tengo yo en tener una casa, ahorrar, sacrificarme ahora cuando el Estado, si no soy pobre, me va a dar una casa? ¿Qué interés tengo yo en ese tipo de medidas? Entonces, todas las medidas sociales en ese aspecto, en la política pública, muchas de ellas afectan a la preferencia temporal, afectan al tiempo y condicionan cómo funciona el tiempo. Y afectan la tasa de capitalización de la sociedad. Pero cuidado, no solo en la política pública. Muchas de las políticas públicas son dañinas al respecto del tiempo. Sobre todo, repito, la inflación es terrible y buena parte de las políticas sociales son terribles en este aspecto, porque eliminan conceptos de responsabilidad personal. Pero también afecta a lo que es la política electoral y a la política del sistema. Muchas veces pues, decimos, vamos a ver, es bueno que haya, por ejemplo, que no renueven los presidentes. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo entiendo que la política tiene que ser pensada a largo plazo. Es más, un gobernante debe ser responsable de los actos que haga. ¿En qué sentido? Es decir, si un presidente no repite o un gobernante no repite, tenemos siempre un gobernante irresponsable, que le da igual lo que haga. Segundo, hay una falta de coordinación en el tiempo de las políticas. ¿En qué sentido? Es decir, yo empiezo una política, dura unos años, y al año siguiente viene otro político y nada de lo que dice le vale. Entonces empieza de nuevo otra política. Y estamos siempre cambiando de forma incoherente las políticas. Y entonces siempre tenemos una visión. ¿Para qué pensar a largo plazo? ¿Qué interés hay en pensar a largo plazo? ¿Qué interés hay en funcionar a largo plazo? Entonces digo, muchas de las políticas que se llevan a cabo intentan acortar el lapso temporal de los políticos. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Intentar ajustar las políticas a aquellos años en que están en el poder, los cuales son muy pocos. Por un lado, hay una falta de experiencia. Los primeros años, efectivamente, como bien sabe Pedro, el primer año el político no sabe nada. Eso lo explica muy bien Anthony J. Lin en Sí Ministro, explicando cómo funciona un gobierno británico. El primer año los políticos normalmente no saben nada, después cuando saben algo empiezan a hacer algo, y el último año es lo que se llama un pato cojo, porque el último año ya están desatadas las luchas internas entre los partidos para la guerra sucesoria. Entonces el político tampoco manda nada. Es decir, ¿cómo afecta a este tipo de medidas? Entonces, la idea es que el lapso temporal de los políticos sea el más largo posible. De tal forma que el político sea responsable de sus actos y tenga un interés en hacerlo bien. Un político que no es reelecto no tiene ningún interés en hacerlo bien. Solo tiene interés en contentar a sus clientelas o tiene interés, como diría Cristian, en maicear a su gente y que lleven lo más posible mientras están ahí. Pero es difícil establecer una política a largo plazo con mecanismos de este estilo. Yo lo comparo no solo a nivel electoral, es decir, sé que las limitaciones de mandatos, yo lo veo en España, solo existen en las universidades y en algún sitio más. En consecuencia, siempre tenemos rectores novatos, rectores que siempre prometen el oro y el moro, rectores que siempre funcionan mal. Y estamos siempre, cada poco número, no, funcionan mal, claro, cada número de años repiten o establecemos lapsos largos de rector, como hay aquí, o un rector de 4 años. Está siempre en guerra, además como no puede reelegir, normalmente en los últimos años nadie le hace caso, nadie funciona y están siempre intrigando sus vicerrectores a ver quién es el siguiente. Están siempre peleando unos contra los otros. Y así no hay forma de establecer nada a largo plazo, no hay interés ninguno en la mejora de la universidad a largo plazo. Yo digo que Gabriel, por ejemplo, tiene que estar 17 años, tiene que estar 34, por lo menos. O mejor, aunque no tuviera límite. Eso es lo mejor que puede pasar. Si no, ya en cuanto se acerque el final del mandato, empiezan a desatarse las luchas. Yo no creo en el límite del mandato. Yo creo que el gobernante debe ser responsable y funcionar lo que pueda. Digo, ¿esto cómo se puede ver? Por ejemplo, en Europa casi ningún país tiene limitación de mandatos. Yo creo que ninguno tiene limitación de mandatos. Ninguno. Y no veo yo que funcione especialmente mal, ni que guerras civiles, ni haya líos, ni cosas por el estilo, ni que se consoliden dinastías, ni cosas por el estilo. Simplemente un gobernante está mientras lo quiere la gente. Y la gente cuando no lo quiere lo echa, sin problema ninguno. Ahí no da igual el año que lleve. Se ve, por ejemplo, en los países árabes. Ustedes solo tienen que comparar, por ejemplo, las monarquías, que no tienen límite de mandato, con las repúblicas. De todo. Es que es lo mejor se ve. Entonces se puede comparar mejor una república con una monarquía en el mundo. Miren las monarquías del mundo árabe, miren las repúblicas del mundo árabe y después me dicen cuál funciona mejor. Cuáles son más estables, cuáles tienen menos guerras y cuáles son potencialmente más prósperas. Por eso digo, la idea que se quiere plantear aquí en esta breve charla, que ya acabo, es la idea del tiempo. Dice que el tiempo no es indiferente. Y muchas medidas que supuestamente
a gente como los republicanos y así, le gusta promover para rediseñar la gobernanza del Estado, rediseñar el funcionamiento del Estado, y supuestamente para que no se generen dinastías, para que no se generen dinastías corruptas o políticos que controlan todo el aparato, acaban siendo contraproducentes. Porque, repito, ahora este gobierno hace una cosa, el siguiente, pues no le gusta nada, va a reordenar todo, porque todo lo que hace un primer gobierno son políticas simbólicas. Entonces quieren reformar la administración, quieren reformar todo, hasta que llegue el siguiente reforme, y así, por ejemplo, es difícil pensar en un plan de infraestructuras, es difícil pensar en una política a largo plazo, es difícil pensar en casi nada que mejore por la situación de un país a largo plazo. Yo creo que hay uno de los problemas, en mi opinión desde fuera, no, obviamente no soy de la política interna, uno de los problemas de las democracias de Centroamérica es política de este estilo, que quieren limitar el mandato y lo que hacen es generar políticas cortoplacistas. Hay muchos ejemplos, tú has jugado muy bien poniendo ejemplos a tu favor, pero hay muchos ejemplos en contra. Quiero decir, el caso de la matanza de los anabaptistas en Francia es un caso de un tipo que juega... cierra el río de la ciudad y empieza a matar a un montón de gente productiva, pues porque él cree que a corto plazo le va a venir eso estupendamente bien. Es decir, está pensando en el corto plazo de ya veremos qué le queda a mis hijos, pero yo esto lo voy a vivir como tengo que vivir y teniendo el aplauso de los que piensan como yo, ¿no? El caso de Münster, que lo conocerás muy bien, es un caso muy similar también. Pero Münster fue con los luteranos, ¿sí? Con los luteranos, sí. Sí, no, pero me refiero que podemos encontrar muchos casos en los que en principio el poder es a largo plazo y la política es vamos a ver, es de destrucción de valor. Vamos a ver, ¿tú sabes cuál es mi visión del Estado? Yo no soy especialmente estatista. Y el rey es una forma de poder político. Es una forma de poder político. Entonces, como tal poder político, normalmente pues no tiende a ser muy buena, tiende a ser extractiva, o sea, tiende a extraer recursos y a predar, eso no tengo la menor duda. Ahora comparemos esas matanzas, las monarquías absolutas, con las matanzas de las repúblicas modernas, a ver quién gana. La Alemania nazi, yo sepa, era una república, la Unión Soviética era una república, China era una república, es decir, no... Cuidado, que todos pueden hacer de las suyas, aquí no hay quien se salve. Digo que el interés, desde luego, de una persona que es propietaria de la patria del Estado no es matar a la mejor gente. Ahora, claro, los hugonotes franceses a los que te referías eran gente que era potencialmente hostil al poder del rey. Supongo que lo haría por eso. También, por ejemplo, los reyes de España echaron a los judíos o echaron a los moriscos. Es decir, muchas veces se equivocan, obviamente yo no soy estatista, supongo que el mercado ahí lo haría mejor. Una sociedad narcocapitalista, o sí, lo haría mejor, pero claro, digo que su interés desde luego no es matar a la gente más productiva, es menos gente a producir y a pagar impuestos, él no tiene ningún interés en matarlos. Por ejemplo, como estudia, por ejemplo, Wendell Levin, los ejércitos de monarquías absolutas son mucho menos crueles que los ejércitos de repúblicas, básicamente porque los soldados son del rey, le cuesta dinero mantenerlos, les cuesta dinero formarlos, no tiene ningún interés en matarlos en una guerra. En las repúblicas, normalmente la mano de obra viene gratuita, son carne de cañón. Si no hacen falta 100.000 más, 100.000 más. Hay que matar 1 millón en el mar, en el Somme, 100.000 más cada día en el Somme, no sé si me explico. Vienen gratis, no son de nadie, no sé si me explico. Y al presidente de la República no le interesa a aquella gente porque no es suya, no es de nadie.